presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que va a revisar, pues se va a revisar esta situación del Instituto Nacional Electoral y que sin imponer nada, en eso lo fue muy enfático, que sin imponer nada y de conformidad con la ley de austeridad republicana, va a hacer una propuesta y va a revisar cómo se ejerce el presupuesto en el Instituto Nacional Electoral, porque pues, tienen información de que hay muchos gastos superfluos, también extravagantes, empezando por los sueldos, ya que los consejeros ganan lo que gana el presidente de México. También agregó que este tema ya dejó de ser cuantitativo, sino que es cualitativo, ya que en el país con tanta pobreza y desigualdad no puede haber sueldos excesivos, ya que él dijo, pues resulta inmoral, aunque sea legal, que un consejero gane pues ya neto, libre, es decir, 160,000 pesos mensuales, lo cual pues no es un asunto de alguien que trabaje más o quien gane menos, haciendo un comparativo si ellos pues no trabajaban más que el presidente y que el presidente no trabajaba menos que ellos o más que ellos, que no era un asunto de eso, sino pues es un asunto, una inmoralidad que habiendo tanta desigualdad se tenga este tipo de sueldos. Exacto. También desde el gobierno federal anunció el presidente se está haciendo una revisión de los gastos de asesores, renta de vehículos y también una revisión de si se sigue pagando dentro del Instituto Nacional Electoral, pues el seguro de gastos médicos. Como se lo hemos informado aquí en Sin embargo, pues hemos hecho revisión sobre algunos de estos gastos. Por ejemplo, Romina, tenemos lo de los 262 asesores, ya hemos comentado ese trabajo de investigación aquí en este espacio, también en el de los periodistas, pues de que son muchos de ellos tienen salarios que son solo 9,000 pesos menos que el que tiene el presidente, o sea, es prácticamente un sueldo el de los asesores, muchos de ellos, no todos, al nivel del presidente López Obrador. Ahora también hemos revisado cuáles son las prestaciones de los consejeros y del consejero presidente, y sí está también el del seguro de gastos médicos, todavía está contemplado en el presupuesto de egresos de la federación. Y bueno, el presidente, como le decíamos, anuncia que en la próxima semana va a presentar esta propuesta, porque dice no va a ser para nada obligatorio para el INE, pero sí dice una propuesta para reducir los gastos. Y el presidente dice, si hay voluntad, habrá suficientes recursos para la consulta de revocación de mandato. Vamos a escuchar cómo lo dijo el presidente hoy por la mañana. Estoy pidiéndole a quien me está ayudando a hacer la revisión que vea si tienen gastos médicos especiales. Sí tienen, presidente. Sí aparece seguro de gastos médicos. Seguro de gasto médico. Ese es un dinero considerable. Nosotros ya quitamos eso aquí, en el gobierno, como parte de la austeridad. Porque antes se tenía este gasto de seguro médico, eran 6,000 millones de pesos de presupuesto anual para todo el gobierno. Y el servidor público pues podía irse a curar, y hablaba yo de que se hacían hasta cirugía plástica a costillas del erario. Eso se suspendió. Y luego hay que ver si tienen lo de la caja de ahorro, que tiene un nombre también, que era una prestación también especial. Y van a ver cuánto va a salir. Entonces, si hay voluntad, de ahí va a haber suficientes recursos. Luego, ¿quiénes son los proveedores de la credencial? Revisar eso. ¿A quiénes les han dado siempre los contratos? Una revisión. Todos tenemos que informar aquí todos los días. Y tiene que haber escrutinio público. ¿Les va a recomendar dónde recortar? Sí, les voy a presentar formalmente un plan de austeridad
Yo creo que en una semana lo tengo. Pero es el remedio y el trapito. Hazle así. Ahora estamos revisando, aprovecho para informarle a los municipios de plan de austeridad que les va a presentar a los del INE como recomendación. Y en esta conferencia, Dani, también pues, se hablaba de los gastos excesivos, entre ellos el sueldo, los aguinaldos. Y, por ejemplo, bueno, pues hay una nota en Sin embargo MX de hace unos días que bien escribes tú, en donde pues nos das detalles de cuánto, por ejemplo, gana el presidente del Instituto Nacional Electoral, por ahí en el que mencionas que, pues, de acuerdo con el presupuesto de egresos de la Federación, para este año 2022, su percepción anual bruta va a quedar en 2,487,000 pesos, más lo que unos, si quisieras platicarnos, pues cuál va a ser el sueldo, aparte de este sueldo, cuánto ganó, cuánto recibió de aguinaldo y un poco más de información de las percepciones para el presidente del INE y algunos de sus consejeros. Exacto. En este texto, que claro, ustedes lo pueden encontrar en sinembargo.mx, justo hicimos la revisión de los últimos 3 años de cómo están las provisiones salariales, así se le llama a todo, al total del dinero que también se va a prestaciones y a seguros. Bueno, el presidente hoy por la mañana hace la mención del aguinaldo porque dice, recibieron un aguinaldo altísimo. Eso pues fue la nota justo que publicamos en diciembre de 2021, porque su aguinaldo para este año fue es de 300,000 pesos. Bueno, se llegó a manejar otra cantidad, pero en el presupuesto de egresos quedó en los 340,174 pesos. Pero también habla del seguro de gastos médicos mayores. Y, por ejemplo, lo que tenemos es que desde 2020, pues sí, para el consejero presidente y también para los consejeros del INE, sí se tiene contemplado un seguro de gastos médicos mayores que ha venido creciendo incluso en el costo. Por ejemplo, en 2020 era de 20,744 pesos, para 2021 sube a 23,319 pesos y para 2020 pues es 10,000 pesos mayor a lo que era en 2022, para 2022 es de 30,350 pesos, o sea, sí es un aumento en 2 años, pues bastante considerable. Eso en lo que... Quiero un aumento de esos. Estamos hablando solamente del seguro de gastos médicos mayores, o sea, este es el aumento que ha tenido. En 2020 ese seguro era de 20,744 pesos, en 2022 ya es de 30,350 pesos. Hoy en la mañana se menciona justo eso, Romis, el presidente estaba preguntando si tenían o no el seguro de gastos médicos mayores, porque lo que recuerda es que cuando llegó ya su gobierno a la administración pública, dice, ya se quitó justo ese seguro porque sí absorbía demasiado dinero. Entonces, pues justo hace esa mención y pues es comentar al presidente que sí, efectivamente lo siguen teniendo y la cantidad ha aumentado. Entonces, bueno, si hacemos como la recopilación para lo que va de este año, la percepción bruta anual, es decir, todo el dinero que ellos tienen, incluidas la ayuda para despensa, la prima quinquenal, el seguro de vida institucional, el seguro colectivo de retiro, todas esas prestaciones dan un total de percepción bruta anual de 2,487,000 pesos. La remuneración anual neta asciende a 1,736,437 pesos. Esto es lo que el presupuesto de egresos de la Federación planea para 2022. Esto es lo que ya tienen ahorita mismo. Entonces, pues sí, supongo que el tema va a ser muy interesante, el documento que el presidente le entrega al INE, Romina, porque también ahí va a venir, pues no solamente el asunto de las percepciones, el de sus ingresos, sino, por ejemplo, también lo de la renta de vehículos. Y también está el tema del asunto de los asesores, porque yo estaba recordando justo en el programa al que me invitaron de los periodistas, Alejandro Páez Varela, pues tuvo de invitado a uno de los consejeros del INE y ahí pues logramos platicar con él sobre el tema de los asesores. Y ahí, por ejemplo, pues se le dice, a ver, consejero, tiene usted 14 asesores, o sea, son 14 personas trabajando para usted.
¿cómo es posible eso? ¿Qué hace usted entonces? Por ejemplo, ahí pues el consejero dijo, no, la cantidad de asesores pues también impacta porque es la cantidad de trabajo que tenemos. Tenemos mucho trabajo, trabajamos hasta en días festivos, a veces cuando hay elección trabajamos en fines de semana, entonces por eso necesitamos tantos asesores. Entonces, claro que ya, o sea, al momento de decir que hay 15 personas incluso trabajando para una sola persona, asesores que ganan 9,000 pesos menos que el presidente, pues claro, supongo que no solamente en el gobierno federal, sino también pues en toda la población, pues sí genera dudas de cómo se está gastando ese dinero y si efectivamente se puede ahorrar o no, porque como lo mencionabas hace un momento, el presidente dice, o sea, es que ya no es un asunto de cuánto se puede ahorrar, es un asunto de que ese asunto del despilfarro del presupuesto ya cambió, ya se tiene que ser austero y sí, yo también lo mencionaba, ya es un asunto de que el INE no se tenga que doblegar ante el presidente en un tema de salarios, es un asunto de que el INE escuche cómo la gente está cansada de que se trate de funcionarios que ganan lo que una persona normal no va a poder ganar nunca en su vida. Claro, Dani, y en el tema de asesores también tenemos información, recordarles un poco de algunos de los reportajes que se han publicado Sin embargo, de los que has publicado, y sí, ciertamente no son pocos, tampoco. Mencionabas tú a quien entrevistaron que tiene 15 asesores, pero estamos 14, hablando que 14 asesores, pero estamos hablando que el INE cuenta con 262 asesores en total, y solamente el consejero presidente Lorenzo Córdoba, para él están destinados 11 asesores, y de esos 11 asesores, pues al menos 4 tienen un sueldo mensual que asciende a los 104,885 pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que están ganando 10,000 pesos, solamente 10,000 pesos menos de lo que gana actualmente o de lo que está ganando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Otros, por ejemplo, 3 asesores de Lorenzo Córdoba, de acuerdo con información que obtuviste y también obtuviste por vía transparencia, pues también tenemos sueldos de 96,000 pesos a 3 asesores de directos o a 3 asesores de Córdoba. Otros 3, por ejemplo, ganan 70,485 pesos y solamente uno de sus 11 asesores tiene una remuneración más baja, que aún así pues es una remuneración de los 35,385 pesos mensuales. Obviamente ahorita que hablaban también de las prestaciones, estas prestaciones no tienen buenas prestaciones, no solamente los consejeros, por ejemplo, todos estos asesores gozan por ejemplo, de una prima vacacional, que esa sí la tenemos todos. Los trabajadores están dentro de la ley de trabajo, también tienen prima quinquenal, obviamente tienen aguinaldo, tienen seguro de vida y tienen apoyo de gastos funerarios, pero el área del consejero presidente no es la única con esos servicios. De acuerdo con el directorio actualizado del INE, hay 262 asesores y estos pues tienen diferentes clasificaciones y trabajan en distintas áreas, Dani. Sí, ese texto también vale mucho la pena porque, bueno, justo en la entrevista se dijo que no, pero pues, o sea, ni siquiera es como un tema de que tú tengas que buscar y buscar y buscar estos datos de los asesores en solicitudes de información, por ejemplo, Romina. O sea, si uno se mete a la página del INE y le da clic en directorio, ahí le van a aparecer la cantidad de asesores que tiene cada consejero, cada partido político, cada representante del Poder Legislativo, le va a aparecer cuántos asesores tienen e incluso le va a aparecer el sueldo. Digamos, ahí hay un asunto de que es efectiva en transparencia la página del INE porque uno no batalla tanto para encontrar esa información, pero pues justo por eso de que está a la mano, pues cobró mucho sentido que la semana pasada el Tribunal Electoral le dijera al INE que tiene que revisar sus gastos ya para poder hacer la consulta y luego a partir de eso preguntarle a Hacienda o pedirle a Hacienda cierta cantidad de dinero que requiera para llevar a cabo el ejercicio, pero no solamente decir que no tiene dinero y punto. Eso fue lo importante de la decisión del tribunal la semana pasada porque ya no es un asunto de grilla, que como se podría entender, entre el presidente y el INE, sino que es el tribunal, que es una instancia a la que el INE mismo dijo que a ellos sí les iba a hacer caso, es una instancia externa, autónoma, que le dice al INE,
ya ponte a revisar eso. Ahora tenemos la nota, como se dice, el día de hoy es que el gobierno federal también está haciendo un documento que le va a presentar al INE, y justo el presidente lo dice, es el remedio y el trapito, porque insiste en que no va a tener ningún carácter obligatorio ni vinculatorio, pero pues el presidente dice que está interesado en que pues sí se pueda pues ejercer de mejor manera el presupuesto del INE para que pueda quedar garantizada el ejercicio de la consulta de revocación de mandato. Claro, estoy viendo un comentario ahí, ya dice Mario Pérez, dice, yo creo que ni Obama tenía tantos asesores personales, bueno, quién sabe, pero pues de hecho se lo comenta, de hecho ahí en gobierno federal también hubo un tema de que se reduce, quitaron varios de los asesores precisamente para ir acorde a esta política de plan de austeridad. Y como mencionabas, bueno, pues cada uno de los consejeros, o sea, estamos hablando de más de 200 asesores, pero cada uno de los consejeros tiene entre 10 y 15 asesores. Y los asesores pues van desde salarios que sí, por ejemplo, el mínimo puede ser de los 15,000 pesos como salario neto, pero pues también ascienden hasta, en un promedio, hasta los 88,115 pesos de los salarios de estos asesores. Como bien dices, Dani, va a ser bastante interesante la información y sobre todo este plan de austeridad que se presente y se le recomiende al Instituto Nacional Electoral en cuanto a la manera en la que pueda reducir sus gastos. Exacto, y bueno, también lo que queda es, por ejemplo, hoy otro tema que salió fue el de las rentas, porque es lo que la periodista de Contralínea, Nancy Flores, le lleva al presidente. Yo sobre ese tema lo que puedo decir es que podría ser menos problemático porque muchas de esas rentas son, por ejemplo, las que el INE tiene en todo el país, por ejemplo, para tener los espacios para la renovación de la credencial de elector. O sea, digamos, estaría justificado que tengan que estar pagando rentas en esa parte, pero el asunto de un directorio tan ampliado, de que una persona tenga que tener 15 o 14 o 10 personas que le ayuden a realizar sus funciones, yo creo que esa es la parte polémica, porque en la de la renta, o sea, sí tenemos que es un instituto que es nacional, que tiene que tener garantizadas sedes porque funcionan pues ahora sí casi todos los días del año para la renovación de la credencial elector, entre otros trámites, pero el asunto de este dispendio en personal, ese yo creo que es el medular. También, por ejemplo, el presidente menciona mucho el tema de los alimentos, que también gastan demasiado, y pues no vamos a esperar tanto para ver cuáles son los gastos que va a sacar el presidente López Obrador, y también no dudo que vaya a ser público el documento que le presenté al INE, no lo dudo ni tantito. Claro, y solo yo en mi parte, solo para terminar, Dani, porque ahorita hablábamos de los asesores y de los asesores que tienen los consejeros, pero también la verdad, no es solo un tema de consejeros, también es un tema de partidos, porque de acuerdo con este directorio, cada partido ahí en el INSTE tiene derecho a 7 asesores, y la mayoría de los sueldos de los asesores de los partidos van desde los 75,425 pesos mensuales o 66,000 pesos netos, todos con prestaciones igual como le decíamos, aguinaldo, seguro colectivo de vida, seguro de accidentes personales. Entonces, pues también es un tema que queríamos agregar para que no es solo una cuestión dentro del INE solo de los consejeros, sino que también los partidos políticos, las representaciones de los partidos tienen sus asesores y tienen derecho hasta 7 de ellos. Exacto, justo esa parte de la nota es importante, Romina, de la nota de los asesores, porque pues justo mucho, por ejemplo, Morena empezó a decir, no, que los asesores, que esto y aquello, y pues también Morena tiene asesores dentro del INE, o sea, esa es una realidad. Entonces justo no sé si por ahí habría un espacio para que ellos renunciaran a ese servicio de asesores, pero pues lo tienen, entonces hay que ser un poco coherentes en el asunto de las críticas que se hacen a este servicio, porque de verdad adentro del INE todo el mundo tiene asesores, y eso es justo a lo que se tienen ya que meter a revisar si es que merecen tantos o no.
Así es, Dani. Pues ahí está esta información, el tema del INE y sobre todo del gasto, de los gastos, del gasto corriente, de excesivo de gastos, pues es un tema que va a seguir en boga y va a seguir en la agenda posiblemente mucho tiempo más. Dani, antes